Para mí es realmente un honor, un placer coordinar esta mesa porque tengo muchos amigos, además de colegas e incluso ex estudiantes que forman parte de esta mesa. La primera presentación que vamos a tener ha sido realizada por Marco Rossano. Marco Rossano es un investigador napolitano, documentarista y sociólogo visual que desde el 2002 vive y trabaja entre Italia y España, dedicándose principalmente a la sociología visual y a la producción y realización de audiovisuales. Cuenta con un diplomado en dirección cinematográfica en el Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña. Ha conseguido un doctorado en sociología en la Universidad de Barcelona y entre sus trabajos han participado en diferentes festivales internacionales de cine. Y justamente por esta razón Marco no puede estar con nosotros porque en este momento está recibiendo un premio en el Festival de Documental de Cines de Daroca, Prisión, en España, y por lo tanto su ponencia es un video, que su ponencia es sobre archivos audiovisuales sustentables e investigación, el caso de los jóvenes universitarios de Barcelona. Entonces, sí podemos ya empezar con el video. Muchas gracias. Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por haberme invitado. Lamento mucho no poder estar allí con todos vosotros, pero bueno, espero que haya otras ocasiones cuanto antes. Les presento mi ponencia, que se titula Archivos audiovisuales sustentables e investigación. El caso de los jóvenes universitarios de Barcelona. La presente ponencia describe un proyecto de investigación multidisciplinario que estamos desarrollando desde el 2017 en la Universidad de Barcelona. El objetivo principal de nuestro trabajo es la creación de un archivo audiovisual sustentable sobre las experiencias de vida de los jóvenes entre 18 y 25 años y su relación con la afectividad. El proyecto se articula en diferentes fases. La primera se focaliza principalmente en el desarrollo y la utilización del medio audiovisual en la investigación social para recopilar datos, editarlos en cortos documentales e interpretarlos, de tal manera que a través de los vídeos documentales se consigue una más amplia difusión del proyecto de investigación en ámbito académico y también en otros ámbitos socioculturales. De esta forma se refuerza y se potencia el vídeo como herramienta de investigación y difusión. La segunda fase, que estamos planeando y organizando, se centra en la creación de un archivo digital interactivo que se pueda utilizar para nuevas investigaciones o que sea accesible a todo tipo de público para simplemente ofrecer la oportunidad de visionar o comentar el material recopilado y archivado. Al mismo tiempo, nuestro es también un proyecto didáctico en el que queremos ofrecer una visión general del uso de la metodología visual en las prácticas educativas. De hecho, estamos estimulando a los estudiantes a utilizar la imagen y el vídeo, proporcionándoles las bases teóricas y prácticas para observar y analizar la realidad social y personal a través de las imágenes. De este modo, los estudiantes, guiados por el profesor filmmaker, cambian su manera de observar y analizar la realidad social, verificando la existencia y los motivos del malestar afectivo, el argumento que hemos decidido observar y analizar, dentro de su entorno. Por lo tanto, los estudiantes se convierten en investigadores y la cámara se convierte en una herramienta imprescindible para el proceso de investigación. En esta ponencia explicamos también los diferentes momentos del aspecto didáctico, desde las primeras sesiones de trabajo con los estudiantes hasta la presentación del documento final en clase. Las imágenes en la cultura contemporánea son un importante elemento de creación de relaciones sociales, de construcción de significados, de análisis y descripción de la realidad humana. En la posmodernidad las imágenes se consideran como forma cultural dominante, sustituyendo a los textos y cada vez más se utilizan por parte de las ciencias para representar al mundo. El lenguaje visual se está convirtiendo en el lenguaje privilegiado de la comunicación. La potencialidad de los instrumentos audiovisuales es convertir a los sujetos de la investigación en actores de sus historias, que contribuyen de una manera determinante en la realización y creación del producto final.
De esta manera se transforma la relación entre observador y observados, que se ponen al mismo nivel. El entrevistado no se considera solo un testimonio de los acontecimientos narrados, sino que se convierte en sujeto activo de la grabación que se está realizando y del vídeo final que será editado. Hemos empezado el proyecto con un grupo de 14 estudiantes, 10 mujeres y 4 hombres. En la primera sesión de trabajo hemos explicado el proyecto y nuestros objetivos al grupo de estudiantes, contestando sus dudas y preguntas. Nuestro objetivo ha sido proporcionar a los alumnos la oportunidad de verificar a través de la cámara y el dispositivo cinematográfico la persistencia o el agotamiento en su propia vida de los contenidos y los valores que la literatura elabora. El problema principal que se ha revelado es que nadie tenía experiencia en la utilización de la cámara de vídeo. Hemos comentado a los estudiantes que uno de los objetivos del curso era justamente proporcionarles las bases teóricas y prácticas del lenguaje audiovisual e enseñarles a utilizar el vídeo como herramienta de investigación. Aclaradas las dudas, hemos dividido el grupo en dos partes: los que querían ser entrevistados y los que querían entrevistar. Este segundo subgrupo tenía la tarea de encontrar amigos, conocidos o desconocidos que quisieran contar sus experiencias efectivas en una entrevista individual o de grupo. De esta manera, ellos mismos se han convertido en investigadores en la vida de sus compañeros, amigos y conocidos. En las 4 sesiones siguientes hemos explicado a los estudiantes las bases del lenguaje audiovisual y la manera de interpretar las imágenes a través de ejemplos fotográficos, visión de fragmentos de películas y análisis visual de cortometrajes. Los encuentros sucesivos se han centrado en la elección de los sujetos para entrevistar, el tipo de pregunta que hacer, el lugar donde realizar las entrevistas, la puesta en escena. Entonces, cada estudiante ha hecho su propuesta y la hemos debatido entre todos. Una sesión ha sido dedicada a la creación de una línea narrativa que soportara, también desde un punto de vista artístico y estilístico, la alternancia de las diferentes entrevistas. Entonces hemos decidido seguir la historia de una de las participantes, María, una estudiante italiana durante su proyecto Erasmus de intercambio estudiantil en Barcelona, a través de los aspectos positivos y negativos de su experiencia. Al mismo tiempo, la historia de la protagonista se inserta dentro del más amplio contexto del malestar afectivo juvenil protagonizado por el resto de estudiantes, en el papel de entrevistados o de entrevistadores. Otra sesión la hemos utilizado para planear los días de rodaje, que han proseguido durante un mes. Una vez terminadas las grabaciones, hemos transcrito las entrevistas y elegido las partes que nos parecían más significativas para el proyecto. En efecto, han sido alrededor de 6 horas de filmación. Luego hemos leído el material seleccionado como si fuera un conjunto de textos escritos y los hemos interpretado antes de empezar la fase de edición y montaje de vídeo. Igual que en un texto escrito, un vídeo comporta una elección de las imágenes para grabar y en un segundo momento una selección de las mismas en la fase de montaje. En ambos momentos interviene el investigador realizador y sobre todo en el montaje posee mucha libertad a la hora de mostrar o esconder determinados aspectos de la historia. Finalmente, la selección del material grabado se ha convertido, después del proceso de edición de vídeo y montaje, en un cortometraje documental de 17 minutos, que representa la síntesis de lo que los jóvenes entrevistados han manifestado. Y esta síntesis es la pequeña verdad que la cámara ha revelado. Se trata obviamente de una verdad provisional, porque son pocos los sujetos entrevistados, pero suficientes para que se intente verificarla ulteriormente con un muestreo más amplio y en contextos diferentes. Un momento significativo del proyecto didáctico es el momento de la restitución. Los vídeos y otros productos audiovisuales resultados de una investigación son instrumentos útiles en la divulgación de los resultados, sobre todo durante encuentros públicos, porque se introduce de manera directa el tema del debate y se involucra al espectador también desde un punto de vista emocional. A pesar de haber trabajado con los estudiantes durante todas las fases de realización, hay que recordar que el producto final audiovisual es el resultado de unas selecciones del investigador realizador que a través del editing, montaje de las imágenes, inserción de comentarios, sonidos, músicas, etc., proporciona su punto de vista e interpretación anulando la polisemia de las imágenes. Por ese motivo, es importante el momento de la restitución a las personas o grupos sociales que han participado activamente en el proceso de investigación. No se trata simplemente de una responsabilidad deontológica,
del autor, sino sobre todo es significativo para la investigación. Es una fase que permite un conocimiento más directo de las dinámicas de representación de los contextos en el que se ha realizado la investigación y del que el documental es un testimonio. Es un momento de reflexión en el que se intercambian ideas y opiniones respecto a lo que se ha visualizado y donde se sigue profundizando el tema de la investigación. La segunda fase del proyecto es la fase de la construcción del archivo. Y nuestro proyecto entonces consta de dos fases. A pesar de seguir desarrollando la primera a través de la realización de nuevas entrevistas e involucrando en la investigación a nuevos estudiantes, estamos también planeando y organizando la fase de creación de un archivo digital de todo el material que hemos grabado. Desde los momentos iniciales del proyecto nos hemos planteado el problema de qué manera organizar y archivar el material recopilado, de cómo utilizarlo para futuros proyectos de investigación, hacerlo accesible a todo tipo de público que lo quiera utilizar para consultas en tiempo real y ofrecer la posibilidad de interactuar con los usuarios a través de comentarios, foros de discusión y también de subida de contenido. Hablo de problemas porque ninguno de los investigadores que participan en el proyecto o han participado son archivistas o tienen formación de archivistas. Junto a esto, tenemos muchas limitaciones con el presupuesto destinado a nuestro proyecto de investigación. Sin embargo, nuestro objetivo es archivar todo el material filmado para configurar un conjunto de testimonios que documentarán la realidad afectiva de la sociedad contemporánea y su evolución en el paso del tiempo. Entonces, para alcanzar este objetivo a medio plazo, queremos dotarnos de las herramientas y colaboraciones correctas para no desperdiciar todo el trabajo hecho. Consideramos significativo la creación y el estudio de los archivos entendidos como memoria y la difusión de su patrimonio en el contexto social actual de tal manera que se pueda preservar la memoria social y ofrecer la posibilidad también de formar las futuras generaciones. Hoy en día, la gran mayoría de las grabaciones audiovisuales son digitales y se está implementando cada vez más la digitalización de los archivos analógicos para su preservación, difusión o circulación. Sin embargo, a medio plazo queremos utilizar formas de almacenamiento en línea a través de un servidor de vídeo. Estos sistemas de almacenamiento están en constante cambio y desarrollo y actualmente para utilizar un servidor de vídeo hay que tener en cuenta una serie de factores tales como la capacidad de almacenamiento, el tiempo de acceso, la velocidad de transferencias de datos, el número de usuarios simultáneos admitidos por el sistema, el grado de interactividad y muchos otros parámetros relacionados a la evolución tecnológica y de las nuevas aplicaciones. Y también la archivística se sirve del desarrollo y de la aplicación de las tecnologías. Gracias a las nuevas herramientas informáticas se ha mejorado el acceso a los archivos y a la información, se han automatizado algunos procesos archivísticos, se ha potenciado el almacenamiento, la gestión y recuperación de documentación, se ha impulsado la difusión a través de los medios de comunicación y el uso de los archivos a través de los medios telemáticos. Desde las fases iniciales del proyecto de investigación hemos creado un blog www.malestarafectivo.blogspot.com donde de momento hemos colgado solamente 2 vídeos documentales previamente subidos en YouTube. En el blog explicamos nuestros objetivos y tenemos la intención de potenciarlo, por un lado subiendo más vídeos y entrevistas y por el otro convertirlo en un blog interactivo en el que los usuarios puedan comentar, visionar y sobre todo subir sus vídeos para de esta manera ampliar el alcance de la investigación. Una vez que logremos más material a disposición, queremos descubrir minuciosamente los diferentes vídeos, insertando una pequeña descripción del contenido y las informaciones técnicas del archivo. A medio plazo, el blog será sustituido por una página web dedicada, una web accesible a las personas de cualquier parte del mundo. No queremos una página que sea simplemente descriptiva del contenido, que de todos modos tiene que presentar una descripción pertinente y exhaustiva, sino que permite interactuar activamente y acceder a los vídeos, a sus descripciones y reproducciones. Además de la página web, en Internet existen diferentes medios y formatos para la difusión de contenidos y la circulación de información como redes sociales, blogs, foros de discusión, aplicaciones. Por ejemplo, solo para citar algunos, Twitter, sobre todo para textos cortos, Instagram para las imágenes o YouTube para colgar vídeos.
Es significativo que algunas de estas redes sociales, además de hacer accesible y disponible la información, vídeos, textos, imágenes, permiten poner cuestiones y crear discusiones entre los usuarios que pueden servir para averiguar de la mejor forma sus opiniones con respecto a los servicios del archivo y de esta manera utilizarlos en diferentes acciones de formación o para mejorar el servicio. Nuestro objetivo final es la difusión del futuro archivo, garantizando a todo el mundo su accesibilidad e interactividad y consolidando los vínculos con el mundo académico y la sociedad en general. Se trata de entrar en contacto con una diversidad de usuarios y con diferentes necesidades informativas y formativas en una realidad interdisciplinar. Por esto nos proponemos utilizar todos los medios a nuestro alcance para la mayor difusión de la investigación. Entonces, utilizaremos publicaciones, artículos de carácter divulgativo, académico y pedagógico, revistas, newsletters, todas herramientas útiles para despertar el interés y la curiosidad en el público. Creemos en la posibilidad de implementar prácticas y acciones culturales planificadas para potenciar la función archivística de nuestro proyecto, contando con la adopción de tecnología de la comunicación e información que potencien y favorecen estas iniciativas. De esta manera, la función cultural de un archivo se puede convertir en una acción que entra a formar parte de la identidad, memoria, conocimiento y valores del patrimonio colectivo. En la fase actual del proyecto, teniendo en cuenta que todavía no hemos creado un verdadero archivo, estamos dirigiendo nuestros esfuerzos de difusión en la organización y participación en congresos, jornadas, conferencias, proyecciones, charlas, encuentros para presentar nuestro trabajo y buscar nuevas colaboraciones. Las actividades culturales sirven para una mayor difusión del archivo y a través de él del proyecto de investigación. Son útiles para sensibilizar a las personas de la utilidad de los archivos, de la necesidad de preservarlos, de hacerlos accesibles para también proporcionar informaciones rápidas y plurales. En conclusión, el proyecto de investigación que hemos descrito en la presente ponencia todavía sigue en proceso de desarrollo, así que creemos que es demasiado pronto para llegar a conclusiones definitivas. Sin embargo, se pueden extrapolar ya interesantes caminos de análisis y propuestas para la continuación del proyecto. Con respecto a la primera fase, queremos subrayar una vez más la importancia del medio audiovisual y en la investigación. La cámara es una herramienta de investigación y no se puede cometer el error de considerar las imágenes fijas o en movimiento como una versión disminuida de la palabra o como simple ilustración de textos. Las palabras y las imágenes utilizan lenguajes y siguen métodos diferentes para construir significados y explicar la realidad. Nos hemos dado cuenta también de la importancia de desarrollar la metodología audiovisual en la didáctica. También los estudiantes que nunca habían utilizado una cámara de vídeo han recibido nuestros estímulos y se han involucrado en el proyecto, valorando y utilizando el medio audiovisual. Además, se ha desvelado la importancia de realizar un corto documental, subrayando lo significativo que ha sido el montaje y la edición de vídeo, para la difusión de la investigación y su continuidad, como demuestran las nuevas entrevistas realizadas a 2 chicas que han querido ser entrevistadas después de haber visto en clase el vídeo. Queremos también buscar colaboraciones con otras facultades y universidades españolas e internacionales para ampliar nuestro muestreo. Por último, quiero terminar comentando la necesidad para el buen éxito de nuestra investigación de la necesidad de organizar y gestionar de la mejor manera el archivo audiovisual del material grabado hasta hoy y de su difusión. Una adecuada gestión del archivo nos permitiría una mejor y más amplia difusión del proyecto, por la que es imprescindible el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Además, tenemos que enfrentarnos a problemas organizativos y económicos que nos limitan el trabajo. Para el futuro de la investigación, queremos involucrar a un archivista para que organice todo el material grabado y que gestione el archivo para su difusión. Para lograr este objetivo, consideramos necesario establecer una cooperación y colaboración constante con los profesionales de la archivística y estipular convenios con escuelas archivísticas de modo que la investigación se convierta en un proyecto aún más multidisciplinario y completo. Muchas gracias y hasta pronto. Perfecto. Muchísimas gracias a Marco Rossano, quien nos ha presentado concretamente la génesis de un archivo y qué problemática eso conlleva
para quienes no están familiarizados con la ciencia archivística y a pesar de que se reconozca la importancia del contenido de este archivo. A continuación, seguiremos, digamos, en el litoral catalán, dando la bienvenida a Enric Cobo Barri y a David González Ruiz. Muy bienvenidos, encantado de tenerles aquí. Enric es coordinador de la Red de Archivos Comarcales de Cataluña y durante el periodo 2007-2019 fue jefe del Servicio de Coordinación General de Archivos de Cataluña, del Departamento de la Cultura de la Generalitat de Cataluña. Ha trabajado como archivero en el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña. Ha sido colaborador del Archivo Nacional de Cataluña y de los archivos de la Administración de la Justicia. Actualmente es vocal de la sección de archivos de deporte del Consejo Internacional de Archivos, es vocal de la Comisión de Impulso del Plan Nacional de Fotografía y miembro de la Comisión Mixta Cultura e Iglesia en materia de patrimonio cultural. Es colaborador de la Escuela Superior de Archivística y Gestión Documental de Cataluña y también es profesor de nuestra maestría en Archivística y Sistema de Gestión Documental. Entonces, muy bienvenido, Enric. Como decíamos, estarás acompañado por David González Ruiz. Bienvenido también a David, que es técnico superior de archivo de la sección de imagen y sonido del Archivo Histórico de Sabadell. Licenciado en Historia por la Universidad de Barcelona, licenciado en Documentación por la Universidad Autónoma de Barcelona, magíster en Gestión de Contenidos Digitales por la Facultad de Biblioteconomía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta también con un doctorado de último curso de la Facultad de Historia de Arte de la Universidad Autónoma de Barcelona por la línea de investigación Historia de la Fotografía. Enric y David nos presentarán un trabajo nos presentarán desde los principios de los años 80 del siglo pasado. Las televisiones locales en Cataluña han generado un volumen considerable de documentación en formato de video que actualmente está repartido entre los archivos de las propias televisiones y otros archivos de carácter público-privado. La Dirección General del Patrimonio Cultural de la Generalitat de Cataluña, en colaboración con el Observatorio Permanente de Archivos y Televisiones Locales y a través de la empresa Nubilum, ha impulsado una iniciativa encaminada en obtener información sobre el volumen, el contenido y el estado de estos archivos. Una información que debe guiar las futuras políticas públicas orientadas a proteger este patrimonio y asegurar su preservación a largo plazo. Entonces, otra vez más, bienvenidos. Doy la palabra a Enrique y a David que nos presenten la situación de estos delicados archivos televisivos en Cataluña. Muy bien, muchas gracias. Bueno, especialmente gracias por invitarnos a estas jornadas y esperamos que la experiencia que os vamos a contar os sea de interés. Si os parece, compartiré la pantalla. Un momento. Muy bien. Pues tal como decía Mateo, nuestra experiencia o el proyecto, que de hecho es una realidad que os vamos a explicar, se encuadra en todo un proceso de análisis del estado de conservación y también de acceso de lo que son los archivos de las televisiones locales, comarcales y supracomarcales que tenemos en Cataluña. Lo vamos a alternar la presentación, David y yo, pero también me gustaría poner el acento en que el grupo de trabajo está compuesto por más gente, por Pau Saavedra del Centro de la Imagen del Archiu de Girona y luego también por Quim Roca del Archiu Comarcal de la Garrotxa, ¿no? Entonces, en los antecedentes y los objetivos, intentaré ser breve, se centran fundamentalmente en el hecho de que a partir de los años 80, de hecho coincidiendo con el final de la dictadura en España y el principio de la transición democrática, hay un boom de las televisiones locales comarcales, más allá de las televisiones que todos entendemos como nacionales, la televisión española en Cataluña, la TV3, y entonces nuestro estudio se centra más en aquellas televisiones de carácter más provincial, comarcal y local. Por tanto, a partir del año 1981,
La primera televisión local en todo el territorio del Estado español es la de Cardedeu, cerca de Barcelona, y abre un poco la lata de un montón de televisiones locales que ven en la televisión una fuente para difundir, para contactar con la sociedad. Esto se reproduce fundamentalmente desde los años 80 hasta los años 2000. Hay una explosión, una situación en que cada municipio quiere tener ya no solo una radio, que era lo que era tradicional, sino también una televisión, llegando, para que os hagáis un poco la idea, a casi 200 televisiones locales en un conjunto de 900 municipios en toda Cataluña, ¿no? Y muchos municipios que no tienen más de 5.000 habitantes, por tanto, estos no entrarían dentro de las necesidades de una televisión, ¿no? Todo esto llega hasta el momento en que aparece todo el proceso de regulación de la televisión digital terrestre, que comporta una ordenación de todo este espacio y, por tanto, una gestión, digamos, más eficiente o como mínimo una gestión más ordenada de estas concesiones y licencias. Esto, con el paso del tiempo, ha ido provocando que las televisiones de pequeño formato fueran desapareciendo y actualmente estamos hablando de que televisiones de este aspecto local, comarcal o provincial, para entendernos, están alrededor de las 36 televisiones en toda Cataluña. ¿Qué detectamos nosotros? Por un lado, ya viendo y haciendo una mirada de archivística hacia el pasado, que la mayoría de estas emisiones, lógicamente, son emisiones de televisiones locales de pequeña capacidad económica que se han ido registrando con unos soportes muy débiles, muy frágiles, como son cintas magnéticas, Betamax, VHS, etcétera, etcétera. Luego lo explicará David. Y, por tanto, la detección de esta fragilidad nos hace pensar en que su supervivencia dependerá en gran medida, de las acciones que desde las administraciones se hagan para digitalizar el contenido de todos estos formatos y soportes analógicos. Un segundo punto importante es que muchas de estas televisiones han ido desapareciendo con el paso de los años. El hecho de que finalizara la televisión en los años 2000 quería decir que si no había una vinculación con un archivo cercano, el contenido de esa televisión podía desaparecer o quedaba apartado en un espacio determinado de los locales, ¿no? Entonces, algunas de estas televisiones consiguieron contactar con los archivos y, por tanto, se ha podido preservar estos fondos, y otras, desgraciadamente, han desaparecido. El tercer punto es la conservación y el tratamiento archivístico, que evidentemente, como sabéis perfectamente, tiene unas especificaciones técnicas muy específicas, o sea, un tratamiento que tiene que ver con la archivística, pero que tiene una especialización muy grande. De hecho, requieren, en el caso de Cataluña, hay una formación específica de todo lo que es el tratamiento de fondos audiovisuales y fotográficos por su complejidad y, como también suponéis todos, el gran coste de tratamiento, de digitalización, edición, etcétera, etcétera. Por tanto, algunos archivos han sido capaces de recoger, de incorporar en su patrimonio documental parte del patrimonio de las televisiones y han podido hacer una conservación, el tratamiento y la difusión, que es otro aspecto que también trataremos, pero serían los menos. Veremos en las estadísticas que son los menos. En Cataluña ha habido un papel importante del Observatorio Permanente de Archivos y Televisiones Locales, que ha intentado desde los años 2008-2010 poner un poco en tensión la necesidad de salvaguardar este patrimonio, y desde el Departamento de Cultura, que es al que represento yo, a partir fundamentalmente de los años 2014-15 y especialmente, como apunta la presentación del 19, hemos empezado a trabajar de forma muy decidida para recuperar el máximo de fondos de las televisiones locales para poder preservar, en todo caso, su patrimonio. Por tanto, el antecedente es un volumen importante, un trabajo que empieza hace 4 o 5 años y que tiene mucho por delante. Entonces, David os explicará ahora la metodología que hemos seguido para esta diagnosis y luego también los resultados, y yo acabaré al final con unas pequeñas conclusiones. David. Como decía Enric, pues el problema de las televisiones locales y la conservación de su patrimonio audiovisual en Cataluña no es un problema nuevo. El observatorio, que se creó en 2008, ya lo puso sobre la mesa, y archivos y televisiones trabajamos conjuntamente pues para intentar encontrar metodologías comunes y
poner las bases sin demasiados recursos en aquellos momentos, pues para la salvaguarda de este patrimonio. Entre los actores que se han ido sumando, pues está el Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña, que con Enric pues, mostró sensibilidad y hemos hecho un diagnóstico actualizado pues, bueno, de lo que sería la realidad actual. Este diagnóstico, que ha sido realizado por la empresa Nubilum, que es una empresa, digamos, privada que se dedica a diferentes aspectos de la archivística, pues ha consistido pues, en una primera fase del proyecto que era el diseño de una encuesta que se ha pasado a un censo que nosotros teníamos y que ha habido que actualizar de las televisiones y los archivos que sabíamos que conservaban este tipo de patrimonio. Después se ha tenido que repartir la información y hacer un seguimiento de toda esta información y que las encuestas se fueran respondiendo y pues a lo mejor en algunos casos dudas que podían tener los centros a la hora de contestar y veremos el nivel de respuesta que hemos obtenido y finalmente pues una vez recogida la información conjuntamente pues con Pau Saavedra hicimos un análisis de los resultados y a partir de aquí, aunque nos dieron resultados que nosotros ya preveíamos que se producirían, pero con los datos reales sobre la mesa, pues pudimos hacer unas propuestas de actuación que la idea es que a partir de 2022 se puedan traducir en unas líneas concretas de actuación y de ayudas a los centros, porque una de las conclusiones que se puede anticipar es que no se puede dejar la responsabilidad de la preservación y de la conservación de todo este patrimonio en manos de los centros, porque son proyectos de gran envergadura que requieren grandes inversiones y no es un proyecto, digamos, que la responsabilidad sea exclusiva del centro, sino que requiere políticas públicas transversales y en este caso, pues el Departamento de Cultura, digamos que está en esta línea. Pasamos a la siguiente diapositiva. Veremos que entre los resultados que hemos obtenido, por el tiempo que tenemos para la ponencia, no podemos exponerlos todos, sino que hemos hecho una selección de los que creemos que pueden ser más interesantes o que a su vez son más significativos. Vamos a ver la siguiente diapositiva y es que a nivel de números, pues estaríamos hablando de alrededor de unas 52.000 cintas. Tenemos que decir que todavía, digamos, los datos que tenemos que son de julio de este año, después veremos un mapa que no está todo el territorio representado y es que sabemos que nos faltan 3 o 4 televisiones que esperamos poder tener sus datos a finales de este año, con lo cual se tendría que actualizar un poco las cifras que estamos exponiendo hoy, pero más o menos estaríamos alrededor de unas cifras muy similares, porque son televisiones, aunque territorialmente abarcan mucho territorio, pero son televisiones pequeñas comparadas, digamos, con, por ejemplo, las que habían en el área metropolitana. Entonces, estaríamos hablando de unas 52.000 cintas de vídeo y si esto lo traducimos en horas de vídeo, pues estaríamos cercanas a las 300.000 horas de vídeo. Sabemos que con que estas cintas magnéticas tienen una esperanza de vida limitada, que normalmente los fabricantes dicen que puede estar alrededor de los 25 años, la única solución para salvar estos contenidos es actuar rápido, digamos, dentro de este marco temporal y es la digitalización. La digitalización porque una cinta que a lo mejor a fecha de hoy está en buen estado, de aquí a unos años puede presentar problemas con drops, pérdidas de señal acústica, etcétera, y algunas degradaciones que en algunos casos pueden ser irreversibles. Pensad que estamos hablando de los primeros documentos audiovisuales seriados, como por ejemplo podría ser un telenoticias, un informativo, ¿no? Que es, por ejemplo, o un programa de entretenimiento, que son la primera vez que eso ocurre en muchos municipios catalanes y con una cierta continuidad. Entonces, esto tiene un alto valor patrimonial y la digitalización sería el único camino posible. Hemos visto también por las cifras que se nos han dado que hay algunos centros que han empezado sus proyectos de digitalización y a fecha de hoy, pues esto ocuparía alrededor de 716 terabytes, que estamos hablando entonces de grandes volúmenes digamos, de información y un peso muy elevado que de momento están gestionando individualmente cada institución. Pasamos a la siguiente diapositiva también. En cuanto a los proyectos que se han empezado en temas de digitalización, las instituciones catalanas, los archivos, las televisiones intentan seguir los diferentes estándares internacionales pues, que se han publicado, pero aún así vemos que hay una cierta disparidad. Vemos que predominan algunos formatos contenedor, como por ejemplo es el formato AVI,
o el MPEG-2 o el MPEG-4, que son formatos con características muy diferentes entre ellas, que ahora no entraremos porque no tendríamos tiempo y a lo mejor esto sería objeto de otra ponencia, pero vemos que son formatos ampliamente aceptados por la industria. También nos sorprende o llama la atención que hay un formato como es el QuickTime, que es el formato, el MOV, que es un formato propietario que es utilizado normalmente por Apple, y este enlaza también con algunos códecs. Hay algunas equivalencias. Normalmente, seguramente, la gente que digitaliza en Move pues utiliza un códec que seguramente es el Apple ProRes, que es el códec de vídeo, pues, digamos, también propio de Apple y que seguramente esta gente trabajaría con un Macintosh, ¿no? Entonces, también vemos un códec que es el DV, que seguramente es el que se enlaza con el formato contenedor AVI, y vemos otro códec que es ampliamente utilizado, que es LAC264, que seguramente es el que enlaza con el formato contenedor del MP4. Bien, en definitiva, cada centro está intentando digitalizar siguiendo los estándares internacionales, pero también teniendo en cuenta su capacidad, digamos, su músculo económico, y que seguramente esto se traduce en la capacidad de memoria que es capaz de comprar, y esto le condiciona a la hora de su proyecto de digitalización. Pasamos a la siguiente diapositiva también. Bien, otro tema interesante a resaltar es ver qué porcentaje de documentación está digitalizada. Vemos que muy pocos centros tienen 100% digitalizado su archivo analógico, y todavía hay mucho camino por recorrer. En cambio, lo que también podemos deducir de estos resultados es que muchos centros ya han empezado a hacer alguna cosa. Lo que pasa es que el camino es largo, y para llegar al final del camino hay que invertir muchas energías, muchos recursos y mucho tiempo, y aquí es donde muchas veces los archivos no tienen esta fuerza, y pues bueno, los proyectos se van dilatando en el tiempo, y esto es un tiempo que a veces o seguramente las cintas no tienen. Otra pregunta que hicimos fue si los proyectos de digitalización se realizaban con recursos propios o, por contra, se iba a buscar recursos externos, que quiere decir contratar una empresa que digitalizara las cintas. Normalmente, lo que han hecho los centros que han empezado sus proyectos ha sido dotarse de un parque tecnológico de reproductores, de vídeos VHS, de vídeos Betamax. Los que tienen más suerte a lo mejor también tienen algún U-matic, y digitalizar ellos mismos, porque la digitalización es a tiempo real. Si tú tienes una cinta VHS de 3 horas, pues estarás 3 horas digitalizando, suponiendo que no haya ninguna interferencia durante el proceso de digitalización de aquella cinta. Entonces, han ido sumando o compaginando sus otras tareas, seguramente, pues con la digitalización de las cintas. Pocos han sido los que han requerido una digitalización externa, porque tampoco no hay muchas empresas que tengan la capacidad y los recursos para poder hacer este tipo de proyectos. Entonces, vemos que el 80% lo están haciendo con recursos propios. Pasamos a la siguiente diapositiva. Otra información relevante es que la mayoría de los archivos o de las televisiones que tienen un archivo audiovisual de alguna televisión local, pues no tiene una persona dedicada al archivo, sino que la persona que se está responsabilizando de este proyecto está haciendo varias tareas a la vez. Quiero decir que puede ser un documentalista, pues que a lo mejor está sirviendo imágenes a los periodistas y se está encargando, pues, de la conservación del archivo en el caso de una televisión, o si hablamos de los archivos, a lo mejor hay un técnico, como puede ser, por ejemplo, mi caso, que estás, digamos, liderando el proyecto de la digitalización de la televisión, pero a su vez estás haciendo muchos otros proyectos, con lo cual no le puedes dedicar una atención exclusiva. Los centros que tienen personal exclusivo dedicado a estas tareas son centros minoritarios y son centros muy especializados. Y esto es una merma, la falta de recursos humanos, pues que también va en contra de este tipo de proyectos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, si decimos, bueno, tenemos gente que está dedicada, aunque sea a tiempo total o a tiempo parcial, pero ¿cuántas personas? Pues bien, la respuesta mayoritaria, vemos que hay gente, un 23% de las respuestas nos dijeron que no tienen nadie. Esto quiere decir que seguramente no se está haciendo nada en el caso de estos centros. En la mayoría de los casos, el 50%, encontramos que hay una persona, que suele ser el caso más habitual. Y en centros, pues, con más músculo, digamos, con más dotación de recursos humanos, pues puede llegar a las 2 o 3 personas en el mejor de los casos. Otro tema muy diferente es el tema del perfil. ¿Qué perfil profesional tienen los técnicos que se dedican a este tipo de tareas? En la mayoría de los casos vemos que son o documentalistas
o archiveros o periodistas. Esto tiene sentido porque es el perfil de profesional que encontramos en los archivos y en las televisiones, que son los centros donde se conserva este tipo de patrimonio. En algunos otros casos, pues bueno, en casos menores, pues podemos encontrar perfiles diversos de, bueno, de gente que a lo mejor está haciendo un plan ocupacional, que son pues trabajos temporales y que aprovechas esto pues para darle un proyecto corto con una corta durada de tiempo a un profesional que a lo mejor a veces tiene una experiencia parecida como técnico, pero no como archivero. Y lo que vemos es que a lo mejor falta aunar en algunos casos metodologías, sobre todo en el caso de las televisiones y de los archivos, porque las necesidades no son las mismas. Una televisión tiene unas necesidades de presente muy urgentes, digamos, servir noticias a los informativos o a los periodistas cuando ellos requieren imágenes de archivo, y en cambio los archivos no tienen esta presión del día a día, pero tampoco a veces no tienen los recursos que tienen las televisiones para gestionar su archivo, por ejemplo, en temas de software o en temas de hardware. Vamos a la siguiente diapositiva. Otra pregunta es, ¿con qué periodicidad se consultan los archivos? Ahora mismo, en la mayoría de los casos, sobre todo en el caso de los archivos, el nivel de consulta es muy bajo. Pero esto no es porque los contenidos no sean interesantes, sino porque no se ha hecho una explotación de estos contenidos. Y es que estamos en una fase todavía que sería, en la mayoría de los casos, una fase que es la fase de digitalización y de salvar los contenidos que encontramos dentro de las cintas magnéticas. Entonces, uno de los retos, una vez conseguida que los proyectos de digitalización vayan culminando, es hacer una buena descripción de estos contenidos y poder hacer una buena comunicación pública de estos contenidos, porque nosotros creemos que sí que tendrán un gran interés. Vemos que también el nivel de descripción es bajo. En la mayoría de los casos trabajan en una base de datos referencial. Esto quiere decir que hay unos campos, unos metadatos definidos y que se trabajan contra aquella base de datos, pero que esto no está vinculado a la imagen. Y solo en el caso de las televisiones, y normalmente las más grandes, pues son las que pueden tener un MAM o un DAM a su servicio. Seguimos a la siguiente diapositiva. Bien, y por una de las últimas preguntas que planteamos fue si la documentación del archivo audiovisual creen que puede perderse o quedarse obsoleta. Ahora no recuerdo si pusimos otra pregunta, pero esta diapositiva tenía una doble lectura. Digamos, la mayoría de los centros creían que las cintas que tenían o que tienen están en buen estado de conservación y están haciendo lo adecuado para que éstas no se degraden. Pero en cambio, la respuesta en si creen que hay riesgo de pérdida de información, la mayoría de los centros, el 74%, nos dijo que sí. Y esto quiere decir que hay la sensación entre los profesionales o las instituciones que si no se actúa rápido, sobre todo en lo que es los proyectos de digitalización, hay el riesgo de que estas miles de horas que se conservan en cada institución, pues una parte de ellas, las que no se llegue a poder digitalizar, llegue un momento que la información desaparezca, ¿no? Y entonces, pues esta preocupación, hasta que no se culminen los proyectos de digitalización, pues está latente en cada una de las instalaciones. Vemos que la pregunta de ¿por qué crees que pasa esto? Pues es esto, la imposibilidad de tratar pues adecuadamente pues esta cantidad ingente de información, o incluso la falta de conocimientos o la falta de instrumentos, como puede ser reproductores analógicos para poder leer las cintas magnéticas. Pasamos a la siguiente. Bueno, ahora yo le pasaré el turno a Enric, que una vez hecha la encuesta y el informe, nosotros también una de las consecuencias más importantes era lo que explicaremos ahora, que es qué queremos o qué es lo que se tendría que hacer. Vemos que hay como tres grandes bloques, una serie de actuaciones a corto plazo, que es lo que es urgente hacer ahora mismo. A medio plazo, digamos, como si fuéramos un hospital, ¿no? Pues después de las primeras intervenciones, las primeras curas, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Y la foto final, a largo plazo, pues cuál sería, digamos, las cosas que tampoco no tendríamos que olvidar, aunque ya se hayan pasado las dos primeras fases. Cedo la palabra a mi compañero Enric. Muy bien, gracias, David. Nada, iré rápido porque vamos justos de tiempo, pero fundamentalmente comentaremos los tres plazos que comentaba David. De hecho, queríamos hacer una mirada a corto plazo porque creemos que hay algunas acciones que se tienen que desarrollar de forma urgente. Es como una emergencia, y especialmente el tema de los soportes era un tema prioritario. A corto plazo, uno que era
evidente que era acabar el censo de archivos con estas pequeñas televisiones que nos faltan por identificar. Esto es una acción que ya está planificada para el primer trimestre del año 2022. Y luego varias acciones que son muy importantes. Una, diseñar un plan de formación, porque como decíamos, es vital que haya una formación específica sobre este tipo de fondos. Y cuando me refiero a fondos, quiero decir la parte técnica y la parte textual. Intentamos recuperar el fondo de la televisión. Y el fondo de la televisión, aunque nos centramos mucho en la producción audiovisual, existe una producción textual muy importante para contextualizar toda la historia de esta televisión, y no lo olvidamos. Luego, otro elemento, claro, una guía de digitalización y tratamiento archivístico de las televisiones. Hay guías generalistas de digitalización, pero queremos hacer una específica por las características de este tipo de documentación. Luego, elaborar un plan de preservación y digitalización. En esto ya estamos trabajando. La digitalización el año que viene, en el caso de la Generalitat, arrancaremos un proyecto de digitalización de televisiones y una subvención para el conjunto de archivos del sistema de archivos de Cataluña, para que cualquier ayuntamiento, cualquier televisión se pueda acoger a una primera ayuda para poder digitalizar. Luego, por estas políticas públicas, que es un poco lo que estaba comentando ahora, para la preservación, por tanto, la digitalización, pero también para un primer tratamiento archivístico, ¿no? Y luego seguir colaborando con el Observatorio Permanente y buscar una mejora constante de nuestras propuestas. A medio plazo, y aquí ya veréis que empieza la ambición del proyecto. Primero, promover políticas públicas para la adopción de un software que contemple la descripción de todos los contenidos siguiendo los estándares internacionales. Esto tiene su complejidad. Quizás no hablaremos de un único software, quizás hablaremos de impulsar que la empresa privada que genere productos de calidad de descripción, pues pueda conectar con las televisiones y las administraciones para favorecer este uso de software en la edición y la producción. Luego, un instrumento puramente archivístico, que es el cuadro de clasificación. Esto, de alguna manera, supongo que ya lo podremos empezar a trabajar el año que viene, más a corto plazo, pero la finalización es a medio plazo. Estrategias de difusión. Quizás como decía David ahora, estamos en una fase de recuperación, digitalización, pero hemos de empezar a mirar cómo podemos permitir que un ciudadano acceda a un fichero de televisión que tengamos publicado en una página web o en un buscador de documentos, y que pueda ir al frame o pueda ir a partir de todos los metadatos que se hayan asociado a un determinado punto de esa filmación. Y luego definir parámetros funcionales de los repositorios seguros. Aquí hay unos costes. Hoy he estado justamente visitando la construcción de un archivo físico, y es evidente que los costes del archivo físico cada vez son menores si lo comparamos con los repositorios seguros. El tocho cuesta X, y cada vez los repositorios seguros tienen un valor mucho más exponencial, y con las televisiones es una explosión de teras, de petabytes, y esto nos va a generar costes enormes en la gestión de estos repositorios. Y para acabar, a largo plazo, ya sería un muy buen resultado, es poder homologar proveedores, como hacemos con otros ámbitos de la archivística. Tenemos homologados proveedores para que nos sirvan a determinados productos de los archivos, digitalización, los armarios compactos de las bodegas, de los depósitos. Pues también, ¿por qué no?, homologar proveedores de confianza con todo lo relacionado con el software, el hardware de lo vinculado a la producción audiovisual. Una metodología, hemos de impulsar una creación de una metodología que genere prácticas comunes y estándares. Ahora estamos aún en un momento de las normas internacionales, pero no acabamos de definir exactamente esta metodología. Y luego la publicación de los contenidos en línea, que es lo que hemos comentado anteriormente. Yo creo que el objetivo final es preservar para difundir, para dar acceso al ciudadano a los cortes de televisión de los años 80, 90, etcétera, etcétera, pero con una calidad de selección que permita una recuperación rápida y eficiente de los contenidos. Por tanto, este es un poco nuestro panorama. Tenemos identificado el camino, estamos buscando, como dice David, los recursos económicos, que no son pocos, pero sobre todo para acompañar a los archivos y a las televisiones en este proceso
de recuperar los fondos de televisiones y darle un tratamiento adecuado y una accesibilidad a todas las televisiones, y sobre todo para que el ciudadano pueda acceder libremente a estos contenidos y los pueda disfrutar. Nada, muchas gracias por vuestra atención. Reitero el agradecimiento por permitirnos la participación, y tanto de parte de David como mía, pues cualquier duda que tengáis, tenéis aquí en la presentación los correos electrónicos y estamos a vuestra disposición. Gracias. Excelente, excelente exposición. Felicidades, Enric. Felicidades, David. Aprovecho porque he visto muchos puntos en común con el proyecto que estamos llevando a cabo aquí desde 2018, que denominado RIPDASA, Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Audiovisuales y Sonoros. Entonces, mi invitación es que tengamos otros momentos de confrontación, de que puedan integrarse en la red. Tenemos ya ubicados también en nuestros observatorios otros archivos en España. Entonces la realidad catalana sería extremadamente interesante poderla vincular, y no sé, aprovecharía para otro referente en ese sentido, con lo que acabas de decir de la difusión del contenido de la producción televisiva de los años 80 y 90, es Techerai en Italia, que es un archivo accesible a toda la producción de la RAI, la radio y televisión italiana. Entonces, hasta aquí llego, no voy a robar más tiempo a los otros ponentes, y felicitarles otra vez y invitarles a participar en la RIPDASA, que tendrá su propio congreso el año que viene en Uruguay. Ahora vamos con la presentación de Karina Logroño. Bienvenida, Karina. Es un placer tenerte aquí, Karina, porque Karina, además de ser colega archivista, es especialista y magíster en archivística y gestión documental. Entonces es una de nuestras estudiantes que ha pasado por la Universidad Andina, por la formación en archivística en la Universidad Andina. Entonces, con más razón, es un gusto, un orgullo poderla tener entre los ponentes de este congreso. Presento Karina, que como les decía es magíster en archivística y sistemas de gestión documental, y especialismo en la misma rama, titulada en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Trabajó en la Asamblea Nacional, se desempeñó como subdirectora nacional de archivo y de gestión documental del Consejo de la Judicatura. Analista de evaluación y el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, SECAP. Fue jefa de archivo de la Agencia Metropolitana de Tránsito y Distrito Metropolitano de Quito. Actualmente es coordinadora del Repositorio Bibliográfico Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, Etnoeducación e Interculturalidad. Es un proyecto Flaxo y UNICEF con el apoyo de otras universidades, la Universidad Andina, la PUSE, la Universidad de Cuenca, la editorial Abya Yala y otras instituciones. Entonces, bienvenida, Karina, y nos vas a presentar los logros que se están dando con este proyecto de interculturalidad. Gracias, Mateo, muchas gracias por la invitación, también a Perla, y qué gusto verle a los tiempos también al profesor Enric, así que le mando un saludo inmenso. Sí, vamos a hablar ahora sobre el proyecto que estamos llevando a cabo, como tú bien lo mencionaste. Ahorita estoy justamente compartiendo la pantalla, la presentación, para que lo puedan ver. Este proyecto Repositorio Bibliográfico Nacional es un proyecto creado desde el 2020, ¿no? Entonces, este proyecto
fue creado gracias al acuerdo firmado entre Flaxo, Ecuador, UNICEF, y al que se sumaron pues varias universidades como la Universidad Andina Simón Bolívar, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Politécnica Salesiana, la Universidad de Cuenca, Editorial Avia Yala, la Universidad Nacional de Educación, la Universidad Estatal Amazónica, la Universidad Nacional de Chimborazo, la Universidad Estatal de Bolívar, la Universidad Amaitahuasi, la Universidad Internacional del Ecuador. Ya me trabé. Con esta firma, ¿qué logramos? Pues logramos empezar el objetivo de este repositorio, porque muchas de las veces sí hablamos de archivos, hablamos de conservación, hablamos de recopilar y no perder la memoria, sea esta audiovisual o bibliográfica, pero no sabemos para qué, cuál es el objetivo. Entonces, el objetivo de este repositorio fue justamente crear, nutrir y administrar un repositorio temático en donde podamos encontrar temas de educación intercultural bilingüe, etnoeducación e interculturalidad, de acceso abierto al público, es decir, que sea gratuito. Entonces, con este fin, sobre todo de investigación y educativo, es que fuimos trabajando en algunas áreas, entre las cuales pues destaca primero identificar, ¿no?, dónde estaban estas fuentes, sean de diferentes formatos en los archivos, también recopilar, sistematizar, digitalizar y trabajar en red con las instituciones aliadas. Como tú viste, son algunas, estuvieron al inicio las primeras universidades que nombré, instituciones, y después este año se sumaron las otras universidades. Y trabajar con varias, a veces en la familia mismo no nos ponemos de acuerdo, más aún cuando son varias instituciones, pero gracias a la colaboración y el apoyo desinteresado pues de todas estas instituciones para poder crear y hacer realidad el sueño de docentes que han trabajado en esto toda su vida, lo logramos. Es así que se trabajó también en la gestión de acceso libre de las obras. Obtener los derechos de autor es parte de los flujos de los procesos que nos ha costado, tomado bastante tiempo, encontrar primero cuál es el autor, a quién debemos pedir la autorización y que nos cedan el derecho, pero en realidad te diré la mayoría, el 90%, si no es un 95%, apenas les explicamos de lo que es el proyecto y les llega el pedido de autorización para que pongan su firma, enseguida pues nos dan la autorización. Es mínimo, si te diré, un rechazo a esto, porque saben el trabajo que estamos haciendo y más que todo que esto va a servir para tanto las nuevas generaciones como las actuales, y también recordar a quienes ya trabajaron y dejaron su huella aquí en el país, porque la interculturalidad no es un término nuevo, pero estas luchas han sido de líderes y lideresas que han estado a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, también empezamos a catalogar pues las obras provenientes de bibliotecas privadas, hacer un diagnóstico e intervención. En eso nos han ayudado muchísimo todo lo que hemos aprendido en la maestría, así que estuvimos poniendo en práctica todo ello. Así que tuvimos material educativo, tuvimos publicaciones, tesis, hemos tenido investigaciones y ahora es nuestro gran reto estar con archivos audiovisuales. En eso es lo que nos encontramos en esta fase del proyecto. Estamos recuperando también en tradición oral, investigaciones que han hecho en los pueblos y nacionalidades. Entonces, estamos trabajando en ello. Invitamos pues a todo el público que nos está viendo también a que nos ayude a encontrar estas fuentes y que quieran trabajar con nosotros dentro del repositorio para poder gestionar y empezar también a tener no solamente libros, textos y tesis, sino también este material audiovisual que hoy en día, pues como lo hemos visto en todo este congreso, es de tal importancia para visualizar y que la juventud y la nueva normalidad nos exige tener también estos formatos audiovisuales. Dentro del repositorio, pues encontramos primero un software que estaba compatible con todas las universidades aliadas, que fue el DSpace, un software libre en el cual te admite todos los soportes, sean estos de texto, MP3, MP4, entonces nos servía bien para lo que queríamos lograr.
De ahí trabajamos en red con las bibliotecas y con los centros de información. Teníamos que revisar todos los datos previo al envío y realizar la cosecha. Esta revisión previa nos ayudaron mucho los docentes de la red con los bibliotecarios también de la red que formaban parte. Después empezamos con el repositorio a migrar, a cosechar los metadatos, a pasar la información que ya existían en varias universidades. Lo único que estábamos haciendo es poner en un solo lugar lo que pueden encontrar en varios lugares. Ahora vamos a ver también en cómo acceder al repositorio y ahí ustedes se van a dar cuenta de todo lo que, los pasos que estamos haciendo. De ahí tenemos que hacer la depuración, revisión de datos por parte del equipo. Tenemos un equipo base que trabaja con nosotros, que son excelentes los compañeros, en los cuales hacemos un trabajo de hormiga, ¿no? Porque el repositorio, y lo van a ver todo lindo ya, pero esto es un trabajo de 2 años atrás, el cual hemos venido pues proporcionando y haciendo. Cada vez que se digitaliza, se sube y se consigue un derecho de autor, se sube el registro. O sea, para nosotros también es un logro y una felicidad poder ya compartir eso en acceso libre. Tenemos también la clasificación en comunidades, colecciones, para quienes no están muy con los términos archivísticos del cuadro de clasificación, pero aquí también los agrupamos para que pueda ser más fácil en tanto nuestras comunidades de educación intercultural bilingüe, interculturalidad y etnoeducación. Y el tesauro para que podrán guiarse y encontrar más fácilmente la información que tenemos en el repositorio. Tenemos un registro de todos los movimientos que se realizan para poder saber de dónde nos vino esta información, si es de una universidad, si es de un archivo privado o si es de alguna orden religiosa. Entonces, a continuación quisiera compartirles la página para que ustedes puedan ver y acceder. Les voy a mandar también en el chat el acceso del repositorio. Ustedes en cualquier navegador pueden ubicar el repositorio Interculturalidad. Les he mandado ahorita en el chat, no sé si todos lo pueden ver, y si no, pues seguramente esta información estará colgada y lo pueden revisar más adelante. Aquí ustedes tienen el repositorio bibliográfico nacional de educación intercultural bilingüe, en educación e interculturalidad. Aquí encontrarán justamente lo que proponemos, que es el repositorio, una presentación del repositorio, que está aquí un video para que lo puedan ver completo, dura más o menos 15 minutos, por eso no lo he proyectado, pero aquí lo pueden ver para que puedan analizar más a profundidad todo el trabajo que se ha hecho, todo lo que hacemos. Como bien decía, pasamos por una fase de diagnóstico. Nosotros también restauramos los libros que encontramos en las diferentes bibliotecas para poder digitalizarlos y que el producto final esté óptimo para todos los que puedan utilizar. Para quien trabajamos. Y aquí tienen el tesauro y cómo poder usar el repositorio. También tenemos quiénes somos. Aquí están todas las universidades e instituciones que están apoyando este gran proyecto. Entonces están las instituciones participantes, ustedes pueden verlo aquí. Y también tenemos los documentos del proyecto, ¿no? Los acuerdos interinstitucionales, el protocolo en el que nos basamos, el tesauro, el manual de uso y el acuerdo de confidencialidad con el que hemos trabajado. También tenemos la parte de interculturalidad, porque muchos piensan que la interculturalidad es solamente para un segmento, solamente para la comunidad y los pueblos indígenas, pero con el estudio del doctor Fernando Garcés, que aquí lo pueden descargar y verlo completo, se ve que la interculturalidad, si bien es cierto, es un término actual, se trata de conocernos y de tolerarnos entre todos, sean estos indígenas, mestizos, blancos, negros, o si son extranjeros también. Entonces, es el vernos y estar de acuerdo, ver nuestros puntos de vista y no que esta lucha de poderes que siempre lo han visto y lo verán aquí en la línea de tiempo, que nos ha tocado ganar un lugar, cuando no es así. O sea, todos tenemos nuestro criterio y todos son válidos.
Aquí también las bibliotecas aliadas, ustedes pueden ver aquí y llegar directamente a los repositorios de cada una de las bibliotecas, lo cual también les va a facilitar en alguna investigación y búsqueda. Tenemos nuestra sección de novedades también, en donde vamos poniendo pues las charlas que damos. Ahí tuvimos una charla muy interesante sobre diálogos de diversidad, Mi lengua no ha muerto, porque como te decía, recopilamos la información, la ponemos a disposición, pero ¿para qué? Para que la usen, para que sea una parte también del día a día. Y es tan, justo con la charla de ayer, veíamos que la UNESCO, en uno de los factores de riesgo de vitalidad de una lengua, justamente decía si se puede transmitir esa lengua. Y uno de los factores es tener materiales literarios, tener documentación sobre esa lengua y que sean asequibles, donde las encuentras. Entonces, estamos con este repositorio también ayudando a que no se muera nuestra lengua. Y no solo el quichua, sino el zápara y muchas de las 13 lenguas que tiene aquí el país, que se ha tomado en cuenta y que la UNESCO vea que sí tenemos documentación sobre eso. Para eso sirven los archivos, sean estos a través de formatos impresos, digitales, audios o videos. Entonces, estos repositorios, y en especial el de aquí que estamos trabajando en Ecuador, es uno de los primeros que tenemos en el país. Entonces, esta suma de voluntades de todas las instituciones nos hace ver la necesidad de no competir unos con otros, sino más bien aportar y colaborar para que podamos tener en realidad un repositorio que nos pueda ayudar para poder difundir lo valioso que tiene nuestra cultura y nuestra diversidad aquí en el país. También tenemos nuestra área de contactos, donde ustedes nos pueden escribir si tienen archivos o formatos o saben en dónde podemos encontrar las fuentes para poder recuperar. También les voy a pasar el dato aquí en el chat. León Troya se nos une a nuestro equipo de trabajo y él nos va a ayudar y se pueden comunicar con él para podernos poner en contacto y saber dónde podemos ver estas fuentes y tener estos archivos audiovisuales. Tenemos una versión en quichua, estamos trabajando también para la versión en inglés y exactamente todo lo que les había explicado también está en la lengua quichua. Y para ir al repositorio, simplemente aquí en el botón de ir al repositorio, llegamos ya a la página del DSpace, donde ustedes tienen un buscador de modo libre, en el cual pueden acceder a cualquier trabajo que ustedes deseen encontrar. También tienen aquí las comunidades que les había hablado: educación intercultural bilingüe, interculturalidad y educación. Dentro de educación intercultural bilingüe hay las colecciones en que pueden encontrar las diferentes temáticas, ¿no? Y una de estas, por ejemplo, en material didáctico. Nosotros tenemos aquí las guías de autoaprendizaje con las que se trabaja en la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. De hecho, ellos nos han apoyado muchísimo para la difusión y el uso de este repositorio dentro de los docentes. Entonces, por ejemplo, podemos poner saber y hacer una investigación desde las guías actuales. Para no demorarnos mucho, justo tenemos aquí ya descargada una de las lenguas de las guías de autoaprendizaje de 10º grado, y ustedes pueden ver en acceso libre, en línea, totalmente gratis y disponible desde cualquier parte del país o del mundo, ya cómo están estas guías. Y puedes hacer un estudio comparativo también con cómo era la primera cartilla inca, ¿no? Aquí tenemos el registro, lo había buscado ya para que podamos optimizar el tiempo. Aquí tienen todo el registro completo. A veces te aparece solo el abstract, pero puedes sacar también el registro completo. ¿Cuál es el autor? Esta era la Congregación de Misioneras de María Inmaculada del año de 1947. Esto fue gracias, lo encontramos en la biblioteca privada de Luis Montaluisa. Y entonces aquí tienes tú la cartilla. Por temas de tiempo, tú lo descargas y está automáticamente en tu computador y lo puedes visualizar. Como tenemos también una buena escáneres y
Aquí está. La resolución es altísima. Entonces, lo que hemos hecho, pues aquí les comparto, puedes hacer también ya estudios comparativos, cómo fue evolucionando estas guías desde la primera que tenemos aquí, que circulaba en el país, hasta las actuales que tenemos. Entonces, para la investigación hay tesis muy lindas de etnoeducación, de etnomatemáticas, de Taptana, que ustedes pueden ir buscando y van a encontrar maravillas realmente aquí. También tenemos el Principito en Quichua, ¿no? Principito a nivel mundial, una obra reconocida, pero aquí lo tienen ya en la versión Quichua. Y este es un proyecto, como ustedes ven, de GTIZ. Muchas de las veces vienen instituciones, organizaciones y han trabajado aquí en educación intercultural bilingüe en el país por muchos años. Y lamentablemente fallecen las personas que trabajaban aquí en el país, como el caso de Matías Abraham, y toda su colección, todos sus productos y libros los tendrán ciertas personas, pero a veces no es asequible a todos. Entonces lo que queremos es que recuperar esa información, que no se pierda todo lo que se ha trabajado aquí en el país y que ustedes lo puedan tener asequible al público. También tenemos, por ejemplo, aquí el diccionario de lengua zápara de Rumoya, con quien también estamos trabajando y está ya avanzando su archivo y digitalizándolo gracias a la apertura que nos ha dado. Entonces, tienes aquí material que ha sido trabajado en el país y que puedes ya demostrar que es una lengua que no va a morir porque tienes ya la información y su bibliografía dentro de un repositorio que es de acceso libre. Así que también ustedes pueden encontrar cuentos como este aquí, El Cóndor de la Vertiente, es una leyenda salasaca, cuentos con pictogramas que ustedes no lo han visto comúnmente. Entonces, sí es una información muy, muy novedosa que tenemos que utilizarla y valorarla, porque es un trabajo que nos ha costado y es nuestro trabajo. O sea, me siento parte porque también soy ecuatoriana y todo este material que se ha trabajado aquí en el país no podemos dejar que se desaparezca y para eso sirve este repositorio, para eso sirven también todos los archivos multimedia, audiovisuales que queremos recuperar y tenerlos aquí junto con este archivo bibliográfico. Esto es lo que quería compartir con ustedes y para ir concluyendo en la presentación, les voy a poner en el chat, solo voy a copiarles donde pueden ustedes acceder a esta información en el repositorio y los contactos en los que pueden encontrarnos. Aquí en el chat ustedes pueden encontrar la dirección del repositorio, también nuestros contactos y el de León Felipe, quien nos va a ayudar en esta recopilación. Ya. A quienes nos puedan ayudar y estén interesados también en trabajar y ser parte de este proyecto. Los avances del trabajo que tenemos en el repositorio son varios. Nosotros tenemos ya migración, como les decía, de la información de universidades. Tenemos 1,475 tesis. Hay las guías de autoaprendizaje 122, libros ya escaneados y con derechos de autor en acceso libre 494 y en total tenemos 1993 registros ya en PDF listos y disponibles en el repositorio. Tenemos hasta la fecha digitalizadas 129.698 páginas en formatos PDF. Se ha intervenido en algunas bibliotecas privadas del doctor Luis Montaliza, de la doctora Marlene Jabud, la biblioteca de Abya Yala, también de CEDESA, de Ribamba, que tiene información de Monseñor Leonidas Proaño, la biblioteca privada de Ruth Moya, la biblioteca privada de Ileana Almeida, grandes docentes que han trabajado toda su vida en los temas de interculturalidad y de educación intercultural bilingüe, el Laboratorio de Interculturalidad de Flaxo y la biblioteca privada de Anita Kreiner. A la vez, como les decía, pues vamos en un proceso de
gestionando los derechos de autor y tenemos en trámite 518 obras, las cuales pues seguimos en ese trabajo constante y esperamos pues que tengamos ya la autorización para poder subir la información y que tengan más documentos que puedan acceder libremente. Hemos también capacitado en el uso de este repositorio. En total hemos dado 21 capacitaciones con 2.192 asistentes en este año y del total pues 1.970 docentes son docentes del Sistema Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Y el resto son estudiantes y docentes universitarios. De ellos, pues, el 45% son hombres, el 55% son mujeres, y hemos estado, pues, presentes en la región Sierra Centro, Amazonía y la costa. Esperamos poder también llegar a la región insular en una nueva fase. Como les decía, pues aquí tienen algunos de los ejemplos de lo que pueden encontrar en el repositorio, lo que les había comentado y pasado ya en el PDF, y solo para que puedan ver unos pequeños datos que tenemos de nuestra página web. Nosotros tenemos en total visitantes 3.846 y visitas 9.000. Quiere decir que las mismas personas que nos visitan no solo entran una vez, sino están recurrentemente unas 2 a 3 veces, por lo menos buscando la información. Y el ranking de los países que nos visitan, pues bueno, principalmente Ecuador, en donde hemos hecho la difusión y la promoción, pero si ustedes ven, de aquí nos sigue Estados Unidos, los cuales también están muy ansiosos de tener la información que compartimos. También está Rusia, Alemania, China, Francia y Suecia. Y los beneficiarios del repositorio. Los beneficiarios del repositorio son los pueblos y nacionalidades del Ecuador y de la región andina, porque sabemos que esta información también la comparten y tenemos mucho en común, ¿no? Con Perú, Bolivia, Colombia, entonces Brasil, Chile. Sabemos que esto es un gran potencial y esperamos poder lograrlo una vez que lo consolidemos aquí en Ecuador y poder seguir en la región andina. Docentes de educación intercultural bilingüe, estudiantes de todos los niveles de formación académica, investigadores de temas relacionados con educación intercultural bilingüe, en educación e interculturalidad, las organizaciones vinculadas con la conservación de material e inmaterial del patrimonio, las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la temática de educación y las entidades encaminadas a la construcción de políticas públicas, porque a la final, como les decía, no solamente es que un repositorio que guarda información, sino es la información que Ecuador ha producido sobre esta temática. Entonces, es importante que podamos seguir con estos espacios que gracias a la academia pues se ha logrado consolidar, pero debería ser ya una visión pública, tener un repositorio en el cual podamos encontrar esta información. Y para despedirme solamente pues quería terminar con una frase que en alguna de las ponencias que nos ayudó Milagros Aguirre me quedó impactada. La interculturalidad es un tejido hecho con miles de puntadas a lo largo de muchísimos años. Un tejido además que no tiene fin y puntadas que se dan día a día en diferentes espacios. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Karina, por presentarnos este proyecto tan ecuatoriano, tan andino, tan especial, tan de la región, pero con una visión a futuro y otra vez más el orgullo de que el conocimiento de la maestría sirva también para este tipo de proyectos. La bienvenida al último ponente, quien es el licenciado Rolando Herrera Burgos. Bienvenido, Rolando. Rolando es profesor de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica. Es licenciado en Bibliotecología, técnico en programación, actualmente cursando el último año de la maestría en gestión de riesgo y atención a emergencias de la misma universidad. Ha desarrollado un curso de tecnología aplicada al tratamiento de la información en diferentes soportes digitales, base de datos, procesos de automatización,
de bibliotecas. También he impartido lecciones y cursos referentes a preservación de la información sin barreras para las personas usuarias final. Bienvenido, Rolando, y ya le dejo la palabra para su ponencia. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Un saludo fuerte de parte de toda la comunidad universitaria aquí en Costa Rica, de parte de estudiantes, docentes, personal administrativo, y muy agradecido con la invitación y el espacio para poder participar en este congreso que es tan importante. Un abrazo fuerte al maestro Waldo Candia, con quien he tenido el honor de participar en algunos momentos, y pues una alegría volverlo a ver por acá, y también muy contento de conocer a tantos colegas en esta área. Y si bien yo no soy archivista, soy bibliotecólogo, compartimos muchos conceptos y no me quiero extender mucho, tal vez hacer un poco como un recopilado, un resumen de lo que se ha hablado aquí y durante toda la semana en el Congreso. Pensar de que es muy importante que estamos hablando, como lo menciona Karina, como lo mencionó también los demás ponentes, de que el acceso abierto a la información es el eje central, ¿verdad? Nada logramos con la información almacenada en bibliotecas o en archivos y que está allí y que la población en general no la puede acceder. ¿Y cuántas veces hemos escuchado ponencias como estas, como aquellas sobre de que las televisoras están perdiendo sus materiales, ¿verdad? Sobre la preservación digital, o sobre también la ausencia de políticas públicas en ese sentido, y que esa ausencia en toda América Latina y en otras partes pone en peligro la preservación de estos materiales digitales, de este patrimonio que está en manos de muy pocas personas y que se está perdiendo. Entonces, yo rápidamente me voy a referir a un punto que es el uso de los formatos abiertos para la preservación digital. Y pensamos y sabemos cuál es el objeto digital. Sabemos que el objeto digital tal vez lo estamos trasladando de un soporte análogo, llamémoslo papel, llamémoslo cinta, llamémoslo fotografía, y lo estamos digitalizando, pero también tenemos hoy en día objetos de información que ya nacen digitalmente, periódicos, revistas que solo están de forma digital. Y conocemos de materia de preservación, conocemos de materia de respaldos, hablando informáticamente desde ese punto de vista, pero a veces se nos olvida del formato de los archivos. Y el formato de los archivos es algo que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo porque UNESCO nos hace el llamado a mantener la accesibilidad siempre, y que esta accesibilidad pues no tenga barreras. Y entonces muchas veces pensamos que la barrera solamente si me puedo conectar o no me puedo conectar a Internet, pero resulta que también la barrera está en el medio, está en el formato, en el soporte que a veces generamos. Y entonces, si no pensamos en el uso de estándares para la creación de estos soportes digitales, estándares que sean abiertos, pues tarde o temprano vamos a tener la pérdida del acceso a estos objetos de información. Y con esta diapositiva que está acá, pues pongo un ejemplo de cómo todos estos elementos que están acá son objetos de soporte de información, y tienen la característica que todos son incompatibles entre ellos. Yo no puedo reproducir un cassette de VH en un reproductor de beta o viceversa. No puedo poner un cassette de música magnético en una unidad de disquete en su momento, si es que tenemos todavía una unidad de disquete. Y entonces estas incompatibilidades las seguimos teniendo, pero ahora en formato digital. Y entonces tenemos que recordar que tanto el software como el hardware está sujeto a derechos de autor, está sujeto a patentes y está sujeto a licencias. Si me permito hacer una aclaración. Anteriormente se dijo de que había software sin licencia, y no. Muchas veces nos referimos al software libre como software sin licencia,
y no es que no tenga licencia, es que tiene una licencia que permite su uso libre, su uso sin barreras, pero hay una licencia. Entonces, en ese sentido, tenemos que saber que también como el software tiene licencia, también tiene licencia los formatos. Y tenemos formatos privativos y formatos abiertos. Un caso claro es el ejemplo de los archivos que se generan con Microsoft Office. La única manera de tener una garantía de 100% de accesibilidad es si yo uso aplicaciones de Microsoft Office. De lo contrario, no tengo una garantía del 100%, es decir, no puedo garantizar la accesibilidad. Entonces, en ese sentido, es muy importante que pensemos que cuando estamos usando un formato privativo, estamos no solamente perdiendo garantía de accesibilidad en aquellas personas que no tienen esa aplicación o que tienen que usar una aplicación alterna. Entonces, en vez de usar este tipo de formatos, la recomendación es poder usar formatos abiertos. Formatos como cuáles, como formatos como el PDF, formatos como el ODF, el OGG, el FLAC, formatos que nos permiten incluso no solamente mantener la accesibilidad en el tiempo a los objetos de información, sino que también además nos permiten no tener pérdida. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando digitalizamos a veces hay pérdida. Y entonces lo que queremos es mantener la información lo más fiel posible. No tener pérdida en audio, no tener pérdida en fotogramas, no tener pérdida cuando se digitaliza. Ya Karina lo mencionaba, cómo ellos digitalizan a muy alta resolución, ¿ok? Pero entonces mantenemos un formato, en este caso ellos lo hacen con el PDF, que sigue siendo un formato abierto. Entonces aquí tenemos un ejemplo, un cuadro con formatos privativos y formatos abiertos. Y vemos cómo tenemos toda esta cantidad de formatos que no dependen de ninguna aplicación en particular, ni tampoco dependen de ningún hardware en particular. Y por lo tanto, el uso de estos formatos pues nos van a garantizar la accesibilidad siempre a los objetos digitales. Esto entonces nos ayuda a disminuir brecha digital, porque de repente ya una persona no tiene que pensar en cambiar una computadora, no tiene que de repente cambiar en software, o incluso lamentablemente no tiene que pensar cómo piratear un software, sino que sabe que si se están usando estos formatos, el acceso siempre va a estar allí. Siempre va a poder acceder a la información, siempre la va a poder consultar. Entonces, en ese sentido, los formatos abiertos es una buena práctica documental que deberíamos estar desarrollando, por lo menos nosotros en la Universidad de Costa Rica, tenemos como norma institucional el uso de formatos abiertos para la preservación y así se le enseña a los estudiantes, en nuestro caso, en la Escuela de Bibliotecología, ¿verdad? Porque entonces estamos buscando la manera de favorecer la democratización de la información, eliminar barreras y también poder hacer, como les dije, esta brecha digital más pequeña, hacerla más corta, que más personas tengan acceso a la información. Y entonces, si queremos hablar de acceso abierto, tenemos que pensar entonces en eliminar esas barreras que están en los formatos. Entonces, bueno, esta ha sido mi participación, tal vez un poquitito comprimida en el tiempo, pero entiendo de que tenemos esta presión. De todas formas, pues reiterar el agradecimiento. Me siento muy honrado de haber participado, muy feliz de conocer a nuevas colegas, a nuevas personas, y en pantalla está mi dirección de correo electrónico por si alguna persona en algún momento quisiera que se amplíe este tema o si quisiera que pudiéramos participar. La Universidad de Costa Rica es una universidad que actualmente toda su producción científica se encuentra de acceso abierto en el portal revistas.ucrac.cr. Van a poder acceder a todas las revistas académicas de la universidad, lo mismo que es el repositorio Kerwa.
que es kerwa.ucrac.cr, donde está toda la producción de estudiantes, docentes, investigadores de la universidad. Y pues con esto finalizo, muy agradecido por el tiempo, por el espacio, por la oportunidad, y reiterarles un abrazo desde Costa Rica y dejarles pues nuestra frase más representativa tal vez, que es pues pura vida. Perfecto, muchísimas gracias Rolando, muy interesante la experiencia de la Universidad de Costa Rica. Un saludo cordial desde Ecuador.